en el ciclo de oro para tu salud. Obviamente la salud es algo integral y que tiene que ver mucho con las emociones, la mente y el cuerpo. Por eso le invitamos a la Mariana Menéndez, a ver si anda por ahí. Así que bueno, yo te felicito por la trayectoria, te felicito porque eres un varón en este mes del Día del Padre, ¿no? Acá en Argentina, por eso fue la convocatoria. Digamos, qué bueno poder ser padres, en el caso de los varones, pero con una energía masculina saneada. Y por eso esto del arte, el arte de sanar la mente. Mira, nosotros en UNESCO, ahí dice, si la discordia nace en la mente de los hombres, es en la mente donde debemos usar los baluartes para la paz, en la mente. Después Hermes Trismegistra nos dice, somos mente. Después todas las disciplinas que sabemos nosotros que estudiamos neurociencias, digamos, hasta la física cuántica te está diciendo, seremos, digamos, porque a mí me gusta siempre la pregunta, ¿no? No hay verdades absolutas, sino siempre que cada uno tome lo que tenga, lo que interprete. Pero somos mente, somos una simulación, y somos mucho más que un cerebro, ¿verdad? Esto del arte de sanar la mente, qué maravilloso libro. Muchas gracias por tus palabras. Es una alegría estar aquí contigo en el ciclo de oro para tu salud. Como siempre tienes la amabilidad de invitarnos y como tú bien decías, y citando a Hermes, ¿no? Todo es mente y todo está en la mente y sin embargo sabemos que la mente tiene dos grandes dimensiones, ¿no? La mente consciente, la que está bajo la supervisión de la conciencia. Y aunque nuestra conciencia ya funciona con el sistema de pensamiento verdadero, pero el problema aquí con el tema de la mente es la gran mente subconsciente, ¿no? Que ahí se aloja todo, ¿no? Ahí es la parte de la mente donde la supervisión de la conciencia ya no llega. Ya su alcance, su observación no llega, y ahí es donde podemos trabajar mucho, sobre todo con el tema que me habías propuesto, ¿no? El tema de las energías, ¿bien? La energía masculina, femenina. A ver, el conflicto que se puede dar entre la energía masculina y femenina, yo pienso, Marisa, que siempre está dado por patrones de programación subconsciente y es 100% posible de sanar y equilibrar. Primero y principal para decirle a la gente, 100% posible. Totalmente, te lo traje a colación porque dentro de las estadísticas que también tenemos de alumnos y alumnas de diferentes lugares del mundo y sobre todo muchas de España, obviamente sabemos que hay una crisis de parejas, crisis de vínculos, ¿verdad? Y que tiene mucho que ver con esto, que veo a veces desequilibrada la energía femenina, digamos, las mujeres con mucha energía masculina, que van al frente, van. Es más, yo le digo a mi hijo también que tiene 20 años, digo, ¿a vos te avanzan las chicas? Bueno, ahora tiene novia, pero y el hombre se quedó muy rezagado. Y hay hombres que te dicen, hombres con, digamos, caracteres secundarios masculinos, profesionales y demás, dicen, yo no sé conquistar. Es decir, que esperan a ver qué viene, ¿no? Pero la energía masculina realmente, porque yo creo que hay que volver un poco a la naturaleza que nos enseña tanto, ¿no? El macho va a hacer, ¿no? Y la hembra en la energía. ¿Cómo lo ves desde la mente eso? O sea, hoy a lo que le pasa a esta persona que comentas, que es tu sobrino, tu hijo, que habías dicho, que se me cortó un poco la conexión. Tu hijo. O sea, le avanzan las chicas a él, porque las chicas tienen energía masculina ahora. Sí. A ver,
empecemos por el principio, porque es un tema complejo. A ver, primero, ¿qué es la energía masculina? Bien, para dar un contexto a la gente. El lado masculino del cuerpo es aquel que representa el poder, ¿no? Representa la fuerza, representa la intensidad. Entonces, mediante esa energía, una persona puede luchar por sus ideales y ser valiente. Asimismo, también le permite tomar decisiones y actuar en consecuencia para alcanzar sus metas. Se trata de la energía de la acción. Bien, justamente por eso el ejemplo que tú citas, ¿no? Ahora las mujeres avanzan, ¿no? Y eso en realidad tendría que ser el hombre el que avance, ¿no? Se trata de la energía de la acción, del hacer, de la lógica. Es una energía que está, bueno, o una programación de la mente. Yo hablo siempre en términos de programación de la mente, pero también la programación de la mente lleva una energía, es lo mismo, ¿eh? Entonces, está orientada esa energía a conseguir éxito, a resolver situaciones difíciles y competir. No se relaciona con el dominio o el control, sino que con la fuerza interior y el impulso de autorrealizarse y conseguir logros. Y tiene muchas características. Las principales características es esto del liderazgo, ¿no? La ambición, la racionalidad, la competitividad, la orientación a la acción y el enfoque en la solución de problemas. Entonces, en líneas generales, en la sociedad, esa es la energía masculina y tienen los hombres en su mayoría, pero claro, ¿qué sucede? Que actualmente, como no, la conciencia va a liberarse de géneros. Entonces, desde hace algunas décadas que se está viendo que algunos hombres o muchos hombres que están expandiendo la conciencia, ya esa programación 100% masculina la dejan de lado y comienzan con energía femenina, ¿no? A abrir su lado femenino. Lo cual no significa que la persona sea homosexual o que cambie su sexualidad o sus gustos, sino que de repente se les van despertando actitudes vinculadas con lo femenino. El hombre moderno, ¿no? El hombre moderno es el que, cuida a su niño, cocina, hace arte, no sé, música. Y la mujer, claro, desde algunas décadas también están asumiendo roles de liderazgo, ambición, racionalidad, competitividad, orientación a la acción y el enfoque a la solución de problemas, ¿no? Entonces, claro, en las relaciones muchas veces, como tú mencionas, esto puede ser un problema. ¿Por qué? Porque en líneas generales esas energías están hechas para complementarse. Tienden a complementarse. Y claro, ¿y qué pasa si de repente un hombre está con una mujer y la mujer está con mucha energía masculina? En plan de liderar, de dar órdenes, de tener muchos proyectos, de ver todo desde lo racional, de hacer, de estar orientada a la acción. Y en líneas generales, al hombre 100% masculino, eso no le atrae, no le compensa, ¿no? Porque necesita, el hombre 100% masculino necesita lo femenino. Necesita la integración, necesita que lo bajen a tierra, necesita lo artístico, necesita la escucha, la intuición, porque viste que el hombre es muy racional, la mujer tiene más intuición. Entonces, claro, eso se tiene que equilibrar. O sea, el camino es lo que yo siempre recomiendo para ese caso, primero autoobservarse. Y ver si realmente la persona, sobre todo también, a ver si escucha entre las amigas o entre la gente que le digan, ¿no? Me parece que tienes energía masculina, o al hombre le dicen, me parece que tienes mucha energía femenina, y ahí uno puede comenzar a equilibrarse, porque nuestra conciencia está libre de géneros, entonces tienen que estar integradas las dos energías. Pero nuestra mente por programación puede estar desequilibrada, ¿no? Sí,
Bueno, pero date cuenta que en muchos de los divorcios que vemos mal, que terminan mal esto de los vínculos, está dado porque obviamente la mayoría de ellos con heridas de la infancia, ¿no? Que tiene que ver con las creencias, esto de la mente también, y que se fue trasladando de generación a generación. Y digamos, el mecanismo de defensa fue el ser sumisos, ¿verdad? De los varones, te estoy diciendo, ¿no? Y la mujer controladora, mandona, y la, pues, superpoderosa. Cuéntales a los varones también, porque ahora modelos tampoco no hay, modelos masculinos integrados, ¿verdad? Pero como tú, que sí, digamos, pero y otros también hay, pero para la mayoría de los pibes, ¿no? ¿Qué les decimos también? Porque bueno, esto también lo vemos en gente profesionales de 60, 50 años y demás, ¿no? No tiene nada que ver la edad, ¿sí? No es porque, y yo soy padre. Ser biológicamente padre no te garantiza ser un hombre integrado, ¿no? O una energía masculina coherente, integrado, ¿no? Puede ser muy, por eso le digo a todos los compañeros de academia y demás, digamos, muchachos o muchachas, vamos a ser más coherentes, a ver, con lo que queremos y con lo que tenemos desde el ser, ¿verdad? Sí, hay muchas estrategias para la alineación, pero qué importante este ejemplo que traes, ¿no? Esto de que en los varones se da la sumisión, ¿no? Que en líneas generales es algo más vinculado con las mujeres, ¿no? Y bueno, y eso se puede tratar, bien, porque evidentemente, claro, si hay un varón que es sumiso y la mujer tiende a, sí, bueno, a llevar el rol de líder, ¿no? A tomar el mando, la relación se hace desequilibrada y se hace dependiente. Bien. Es tóxico, porque en líneas generales lo ideal, ¿sabes cuál es una relación consciente? Que los dos tengan parte de energía femenina y de energía masculina y parte de energía femenina y energía masculina. ¿Por qué? Porque hay veces que hay momentos donde hay que liderar y en algunos casos lidera la mujer. Y el hombre podría liderar, pero quizás en esa situación no sacó su rol de liderazgo, pero lo tiene, pero no lo sacó. Pero lo saca la mujer. En otra ocasión lo saca el hombre, ¿bien? Pero los dos los tienen desarrollados, ¿bien? Para poder complementarse. Danza, digamos, que sea una danza según el ámbito y la necesidad. Pero observamos esto en donde las parejas, esto también que como embajadora de paz, una de las cuestiones de la violencia es el silencio, que sucede en estas ocasiones en donde ya hay tanto desgaste que el sumiso trata de no evadirse y se va a trabajar todo el día y demás, y la otra sigue lo suyo y también de paso le habla mal a los hijos, hijas de su padre, cuando no está, ¿no? Claro. Principalmente lo importante es observar este patrón de sumisión, y luego hay muchas estrategias para la alineación. La fundamental, la que yo utilizo en mis terapias, es la meditación con afirmaciones. ¿Por qué? Porque la meditación ayuda a calmar la mente, a conectar con el cuerpo, ¿bien? Y luego mensajes al subconsciente en tiempo presente y en primera persona, por la mañana, por la tarde y por la noche, durante una cantidad de días, mínimo un mes, ¿no? Sobre el tema a incorporar, ¿no? Eso es lo más efectivo que hay. Lo que pasa es que requiere una disciplina que no todas las personas están dispuestas a hacerlo, ¿no? O sea, por ejemplo,
yo en mi área privada tengo afirmaciones para la sumisión, ¿bien? Pero además también se combinan con otras, porque no es solamente la sumisión. Detrás de la sumisión hay otros, o sea, hay quizás creencia en el daño, porque la persona quizás fue maltratada e interpretó situaciones desde el daño, hay creencia en el daño. Hay miedos, miedo al futuro, miedo al pasado, no se está en el presente. Entonces, con toda una rutina de afirmaciones y con disciplina, eso se puede sanar, ¿bien? Luego también las prácticas de respiración, ¿no? La respiración consciente, eso ayuda a equilibrar los hemisferios cerebrales y también las energías masculinas y femeninas, porque todos tenemos las energías masculinas o femeninas, o sea, el ser humano puede tener las dos, pero por programación, claro, por programación se puede dar, yo tuve muchos casos, ¿no? De quizás una persona que, bueno, muy apegada a la madre y con 4 hermanas, por ejemplo, y es pura energía femenina, ¿bien? Entonces, ¿ahí qué hay que hacer? Y bueno, ahí hay que desarrollar la energía masculina, o sea, ahí hay que desarrollar el liderazgo con afirmaciones, la ambición, la racionalidad, la competitividad, la orientación al hacer y no tanta pasividad, el enfoque a la solución de problemas. Entonces, afortunadamente eso en una persona que tiene una energía femenina muy preponderante, afortunadamente se pueden ir incorporando, obviamente en un proceso, que puede ser un proceso de 6 meses, 1 año, porque para reprogramar el subconsciente no estamos hablando de algo de domingo a lunes, ¿no? Se pueden ir incorporando atributos masculinos y la persona se va a sentir mucho más equilibrada y obviamente sus relaciones van a mejorar. Porque no digo que no va a ser más sumisa, pero ¿qué pasa? Va a saber ponerse en rol de liderazgo cuando se tenga que poner en rol de liderazgo o tomar decisiones o hacer, a accionar, actuar. Poner límites, porque obviamente esto tiene mucho que ver con la infancia abusiva muchas veces y obviamente que lo tratan como si fuera algo natural hasta que se dice basta, ¿no? Basta del maltrato emocional, económico y demás. Y todo, digamos, tiene que ver con esto de las creencias que se traen y se heredan también. Son patrones y redes neuronales, emocionales de interpretar la vida, ¿no? Sí, las creencias limitantes es muy importante, pero también el otro día hablaba de lo que es el alimento psicológico. Bien, el alimento psicológico que consumimos, eso es muy, muy importante, porque o sea, ¿en dónde hay alimento psicológico? Para tener una dieta de alimento psicológico nutritiva, porque claro, estamos muy acostumbrados a que cuando hablamos de alimento, nuestra mente asocie con el alimento físico para el cuerpo. Entonces, en lo que es la reprogramación mental, como te decía antes, ¿no? Con el tema de las afirmaciones y la rutina de meditaciones, no lo es todo. Bien, tenemos que complementar con otras prácticas y con otros atributos a tomar conciencia, como por ejemplo ¿no? El alimento psicológico. Porque, es decir, ¿cuáles son las ideas, los mensajes con los cuales nutrimos nuestra mente? ¿Y en dónde tenemos alimento psicológico? Bueno, en nuestro entorno de personas, ¿bien? En amistades, en el grupo laboral, en el grupo familiar, en la pareja, en los medios de comunicación, incluyendo redes sociales, plataformas virtuales, en los libros que consumimos, la música que escuchamos, las series, las películas que vemos. Es todo lo que nuestros sentidos absorben, ¿bien? Entonces, claro, también se puede recomendar muchas veces el cambio de entorno, porque en lo que es la reprogramación del subconsciente también se recomiendan acciones de confirmación. ¿Qué significa? Si una persona está en un trabajo, tiene mucha energía femenina, y está en un trabajo donde tiene 5 compañeras mujeres, ¿bien? Con energía femenina, quizás una acción recomendable sea cambiar de trabajo, ¿bien? Cambiar el entorno,
¿bien? Y quizás en un entorno o empezar a vincularse mucho más con hombres, incluso con hombres que tengan mucha energía masculina, ¿bien? Y ahí la persona con ese alimento psicológico también está reprogramando el subconsciente para ir equilibrando la energía femenina y masculina y así poder tener mejores relaciones, incluso también llegar mejor a sus objetivos, porque claro, el hombre puede llegar a sus objetivos porque es muy enfocado, sí, pero también necesita mucho tener intuición, escuchar, y atributos más femeninos, ¿no? A veces ser pasivo, ¿no? O tener una excelente comunicación, más fluida, más empática, como tienen la gran mayoría de las mujeres, ¿no? Eso es característico de las mujeres, la empatía, ¿no? La conexión emocional con las otras personas. Entonces, los objetivos se logran mejor cuando la mente está equilibrada, Marisa. Claro que sí. Exacto, exacto. Y justamente esto, ¿dónde está la mente? Porque el cerebro es la parte física, pero la mente, ¿dónde está? Y esto también yo les llamo la dieta mental, ¿verdad? Esto también del diálogo interior. A veces se tiene, digamos, viste que hay mucha gente que es incoherente, la mayoría de las enfermedades pasan por incoherencias, que quieren bajar de peso o lo que fuera, pero los gobierna el inconsciente que le dice, no, vamos a tomar helado, comer birra, tomar en la pizza y la birra. Y después se castigan por no haber hecho lo que se habían propuesto, ¿no? ¿Dónde está la mente? Como tú bien decías, mira, el cerebro es lo físico, ¿bien? Y la mente es como software, ¿bien? Es como... yo siempre lo menciono como si fuera un ordenador, ¿no? Una computadora, ¿no? Lo físico es el hardware y lo que son los programas es todo el software, ¿bien? Y es todo más sutil. La mente estaría ubicada entre el cerebro y la conciencia, o sea, lo que está en el medio entre el cerebro y la conciencia, ¿bien? Porque es lo que gobierna todo lo que es el cerebro. Pero, por otro lado, lo más elevado es nuestra conciencia, porque la mente es el sistema operativo de la conciencia, ¿bien? Está a las órdenes de la conciencia. Y el cerebro es todo eléctrico, ¿bien? Es todo lo que gobierna nuestro cuerpo, nuestros movimientos, se puede entrenar. Tiene mucho que ver con el nivel instintivo, todo lo que está vinculado con el cerebro. Y la mente es súper poderosa, Marisa, súper poderosa porque ahí está todo, ahí está el famoso sistema de pensamiento que nos puede hacer sufrir o nos puede hacer tener una vida plena. Lo que pasa que esto no... Por eso te agradezco que compartas y compartamos en estos live, porque esto no está muy conocido a nivel popular, ¿bien? Se cree que, bueno, la programación que uno tiene la tiene por azar y ya no puede hacer nada. Se habla de que es la genética y no se puede modificar y yo soy así y voy a ser así, no puedo cambiar. Y se pueden lograr cambios fundamentales, cambios muy importantes, sobre todo con lo que tiene que ver con esto, ¿no? Con la energía femenina y masculina. Una persona puede, en un año de trabajo, quizás que tenía muchísima energía femenina programada, incorporarse energía masculina y equilibrar y tener las dos. ¿Y qué va a tener? Tener más recursos para percibir la realidad. Bueno, ahí está, te iba a decir eso, que cuando una va estudiando de acá, de allá, digamos, cuando si estudiaste Ayurveda, homeopatía, medicina china, esto y lo otro, qué bueno tener una amplitud de espectro para, digamos, cada persona es un mundo, es un universo, entonces tan personalizado tenemos que tener las herramientas para, y además que no depende, yo digo siempre, que no dependa de nosotros, sino que tome gobernanza, ¿no? De su sanidad, de su sanación interior. Y hay mucha gente que está sufriendo ahora, padeciendo, y tal cual como dijo Harvard, ¿no? Esto que el común denominador de todo ser humano es ser feliz. Y muchas veces la gente por creencias
religiosa y demás, cree que el sufrimiento, la martirización y demás, me sacrifico por mis hijos, mis hijas, y es algo para nosotros errado, ¿no? Respetamos a todos la gente, por supuesto, pero vinimos a ser felices y hay herramientas para hacerlo, ¿no? Y obviamente, yo digo, ir a hacer cirugía de esas creencias metaconscientes que ya no son, digamos, que son del desamor, que bueno, para extirparlas y sustituirlas, ¿no? Sí, de eso se trata, a eso es a lo que estoy dedicado últimamente, la gran mayoría de mi tiempo, ¿no? A ayudar a las personas a hacer esta transmutación del sistema de pensamiento, porque tú, como bien decías, venimos a ser felices, bien, pero subconscientemente no podemos ser felices si tenemos elementos, pilares del sistema de pensamiento falso. El principal es lo que en algún momento lo hemos mencionado, ¿no? El daño, la creencia en el daño, el miedo a ser dañado, el miedo a ser herido, y entonces ahí comenzamos a tener como una sensación de peligro subconsciente. Eso es el problema, porque si la persona dice, bueno, es un peligro consciente, bueno, ahí hay un león y me quiere atacar, bueno, perfecto, no sé, me escapo del león y ya está. No, peligros subconscientes. Entonces la persona se siente en riesgo, tiene sensación de amenaza, sensación de no estar a salvo, y eso es lo que sucede, por ejemplo, en los ataques de pánico, ¿no? En las crisis de angustia. Es el miedo, pero sin saber bien a lo que es. Es un miedo sin motivo, ¿no? Y es una sensación que se puede sanar justamente si revisamos la creencia en el daño, que está muy vinculado también con esto de la sumisión. Luego también están los juicios duales, ¿no? La mente está muy dualizada. Esto es fundamental también, saber que esa dualidad nos lleva al sufrimiento. Por ejemplo, esto de ver todo entre lo bueno y lo malo, lo mejor y lo peor, el éxito y el fracaso, lo correcto, lo incorrecto, el beneficio, el perjuicio, el ganar y el perder. Se llama la mente binaria, la mente dual también. Y eso, cuando el sistema de pensamiento está así programado, bien, que el sistema educativo nos lo programa así, se sufre. Bien, se sufre, y para desprogramarlo y para tener una visión más neutra, una percepción más neutra, porque claro, luego la persona percibe el mundo desde ahí, percibe el mundo, esto está bien, esto está mal, esto es mejor, esto es peor, y claro, por eso se dice que lo primero a soltar es justamente esa mente que comenta, ¿no? Es decir, cuando tú estás viendo un paisaje, ya cuando decís, qué bueno este paisaje, ya ahí no estás viendo el paisaje, ya estás viendo tus propios comentarios, ¿no? Entonces, también el daño, los juicios duales, es fundamental, y también hay mucha creencia en la escasez. Es decir, subconscientemente pensar que en el universo no hay todo lo necesario, tanto material como relacional, como profesional. Es decir, ver el mundo como algo faltante. Y por lo tanto, yo me veo como algo faltante, es decir, como que me faltan cosas. Que ese es el juego del ego, ¿no? El plan del ego para la salvación está en el curso de milagros, ¿no? Es que me veo faltante, me faltan cosas y tengo que hacer algo para conseguir, ¿no? Y bueno, ahí podemos ingresar en un círculo vicioso que nos lleva al sufrimiento. Claro, tal cual. Y en esto de la necesidad, necesito, viste que pareciera un mundo de consumo, de vínculos, de lo que fuera, ¿no? Y justamente cuando estamos completos e integrados esas energías, ya dejamos de necesitar y podemos elegirnos primero
para poder elegir después. Exacto, esto tiene mucho que ver también cuando estamos hablando de que hay muchas necesidades y pensamos que necesitamos mucho. Tiene que ver con la rutina de consumo, tiene que ver con el consumismo, tiene que ver con el materialismo, tiene que ver con la acumulación. Y yo para eso siempre recomiendo la práctica del desapego, ¿no? Porque claro, comenzar a soltar cosas sutiles, que pueden ser pensamientos, a priori puede ser un poco complicado para la persona que está muy apegada y que tiene ese mecanismo de apegarse, ¿bien? Entonces, claro, porque aparte busca seguridad en lo que quiere acumular, porque viste que nos enseñaron un poco a eso, cuanto más tengo, más poder tengo. Y si tengo más poder, entonces acumulo para tener más poder, y eso va a la personalidad de la persona, se siente más segura, sí, pero es un poder externo, Marisa, es un poder falso. Nada de la afuera nos va a dar poder, porque son símbolos transitorios. Todo lo que vemos afuera son símbolos transitorios que hoy están, mañana no están. Entonces, yo recomiendo a los consultantes, cuando me piden alguna consulta privada, que están quizás muy apegados a diferentes cosas, la práctica del desapego, que implica tomar el hábito sistemático cada cierto tiempo cronológico de despojarse de alguna pertenencia que no sea un recurso necesario para la vida. Es decir, despojarnos de algo que consideramos nuestro, pero que no sea un recurso primordial, ¿no? Y por supuesto no es venderlo, no es tirarlo a la basura, ¿no? Sino puede ser venderlo, puede ser regalarlo, puede ser donarlo. Y esta práctica es muy poderosa porque nos ayuda a evitar la rigidez del sistema de pensamiento, que ese sistema de pensamiento nos lleva a acumular sin sentido y nos representa también una presión para la mente, porque cuando tenemos algo, sea lo que sea, tendemos a intentar cuidarlo, intentar mantenerlo, el miedo a perder, y el miedo a perder incluso esa seguridad y esa confianza, ¿no?, que habíamos absorbido desde fuera. Entonces, sí, el miedo a la pérdida también viene de la carencia, desde el sistema de pensamiento carente. Porque aparte, claro, muchas veces nos rodeamos de cosas para calmar y adormecer nuestro miedo a que nos falte algo. ¿Bien? Entonces, sí, dime. Para que nos quieran. A mí, a veces cuento cuestiones mías. Nosotros estábamos en un lugar y hace mucho tiempo y se nos incendió una casa, en la casa de huéspedes, entre ellos muchísimos, yo tenía todo un cuarto lleno de diplomas, ¿no? Y ahí se me quemaron un montón de cosas. Entonces dije, a partir de ahora soy yo, simplemente. Claro. ¿Por qué? Exacto, digamos, ¿qué es lo que hice con esos diplomas? ¿Verdad? ¿Qué es lo que haces con esos diplomas? Entonces ser lo más coherente, porque esa es, creo, la sabiduría, ¿no? Para compartir experiencias y no tanta teoría, que uno se basa en teoría, pero aplicada. Y también date cuenta desde la parte material, la gente a veces no se divorcia o está en vínculos tóxicos que generan violencia familiar silente, y ejemplos para los hijos, hijas, por la parte material. Es decir, eso sí es, entre comillas, para observar, ¿no? Pero también estamos para llevar paz a la gente y decirles que en algún lugar su alma, su conciencia sabe que puede cambiar, puede transformarse en su mejor versión para trascender todo eso, ¿no? Interesante lo que mencionas, porque son estados de conciencia, son estadios de conciencia.
Cuando una persona está muy aferrada a lo material, viste que hay dos energías fundamentales, miedo y amor. Miedo y amor. El apego hacia lo material y estar muy en el mundo material y querer cosas materiales y desear cosas materiales, no está ni bien ni mal, está genial, es decir, muchas personas, pero está más vinculado con el miedo. Sí que está más vinculado con el miedo. ¿Por qué? Porque se busca una seguridad, ¿bien? Se busca una confianza, se busca atribuírselos esos elementos a la propia personalidad. Una persona no tan apegada a lo material está mucho más vinculada con el amor, con el plano conciencial, con el plano de una conciencia integrada, porque hay mucho de separación en quien acumula cosas del mundo material. Es decir, creo que hay una afuera y yo de la afuera me nutro. Pero cuando nos vamos al mundo del amor, hay una conciencia integrada. Es decir, el afuera y el adentro está totalmente integrado, es la conciencia de unidad. Entonces, uno se relaciona con los símbolos externos, pero sabiendo que son efímeros, pero con una mayor vinculación a la mente abstracta, quizás. Es decir, a la mente más vinculada con la conciencia, es decir, el mundo real, ¿no?, que habla el curso de milagros, que está mucho más vinculado con el amor. Es decir, entonces ahí la persona tiene una vida un poco más sencilla, más tranquila, porque puede vivir despojada de ciertas cosas que creía que necesitaba, pero en realidad no necesitaba. Entonces, ahí ya estamos hablando de otro estado de conciencia, un estado de conciencia de una más alta vibración y más vinculado con el amor y no tanto con lo material. Exacto, pero bueno, también tenemos a gente que es apegada a personas, es apegada a los hijos y no se permite ser feliz o disfrutar de la vida por el apego a eso a los hijos o a otra, al cónyuge, ¿no? Apego enfermizo, ¿no? Porque una cosa, siempre hablamos del apego seguro, obviamente. Y yo creo que el amor es libertad, primera cuestión. Es la libertad de elegirse todos los días, ¿no? Pero también los apegos a personas. Y a veces que no son tan saludables. Si es apego ya es no saludable. Sí, porque, a ver, cambian los símbolos. Es decir, por eso hay que ir al subconsciente a modificar el mecanismo de apego. La raíz para poder aprender a soltar y para poder vivir con verdadera libertad. Porque el apego a los hijos también tiene que ver en cierta forma con el plano de la materia, ¿bien? Porque también son cosas que vemos en el afuera, bien, más allá de que, claro, tiene otro simbolismo, ¿no? Claro, no es lo mismo el apego a un celular, a un teléfono móvil, que el apego al hijo, ¿no? Porque el hijo es algo un poco más complejo para la persona. Pero como tú bien decías, también existe el apego a los hijos, pero si vamos hasta la raíz del subconsciente, a soltar absolutamente todo, soltar pensamientos, diluir el ego, diluir la propia personalidad programada, vamos a cambiar de estado de conciencia, vamos a salir del miedo y vamos a ir al amor. Y luego uno ahí va a desarrollar libertad y va a dar libertad a todo. Es decir, también le va a dar libertad a los hijos, va a dar libertad a los objetos, va a dar libertad, o sea, empieza a darle libertad. ¿Por qué? Porque también la persona conoce la verdadera libertad. Exacto, sí, porque, claro, porque los apegos o el desapego, tal cual como dice Chopra, ¿no? En la ley del desapego, que hay una ley, no es desinterés, no es decir, bueno, no me importa más nada, no me importa, no, sí me importa, tengo atención, pero no dependo de, ¿no? Ni de los títulos, ni de la camioneta, ni del dinero, porque si no me estoy aferrando a eso, ¿no?
Claro, porque cuando hay una disolución del ego, es una disolución del personaje, ¿bien? Que era el personaje el que necesitaba todo eso, el que necesitaba todos esos símbolos para valer, es decir, para buscar valía. Porque claro, ¿por qué uno hace todo lo que hace para buscar reconocimiento, valía? Bueno, eso lo hace el pequeño yo, ¿no? Lo hace el ego, ¿no? Si eso se disuelve, si el ego se disuelve, todo eso que estaba aferrado también se disuelve. Bien. Entonces la persona ya puede vivir desde su alma, desde su conciencia, y ya no busca valía afuera, porque ya se dio cuenta que vale. Vale por el hecho de existir, vale por el hecho de existir. De ser, porque fíjate, muchas personas buscan el amor de fulanito o fulanita, pero la misma vida ahora te está pensando, te está atendiendo, o sea, estás recibiendo el amor del universo. Porque hay algo que nos piensa, obviamente. Yo no estoy al tanto de los latidos de mi corazón o de hacer la digestión. Hay algo que nos piensa, nos mueve, nos atiende, nos cuida, que es la propia vida, porque la vida se cuida a sí misma. ¿Y qué más amor que eso necesitamos? Claro, exactamente, exactamente. Volver más a la conciencia, a la voz del alma, ¿no? Eso no quiere decir que no tengamos proyectos, que no tengamos, digamos, metas a cumplir, pero que no tengamos que sepamos fluir con la vida, ¿no? Con el universo, la vida. Sí, luego de lo que es la disolución del ego, recién ahí podemos hablar del amor propio. Porque, ¿qué es lo que pasa a veces? ¿Qué es lo que pasa a veces? Y suele pasar en esta sociedad egoica, donde hay mucha autoayuda de supermercado para ejecutivos, ¿no? O para quienes están en la sociedad egoica y que les dicen, claro, y que les dicen, bueno, ámate, préstate atención, sé más productivo, sé más eficiente. Y claro, y eso, si antes no hubo un proceso de disolución del ego, o sea, atendiéndose a la personalidad programada, se engrandece mucho más lo que uno no es, la personalidad programada. Entonces, si se disuelve el ego, con todo lo que eso implica, que es la disolución de todo el sistema de pensamiento falso, pero también eso se tiene que hacer de una manera muy paulatina, porque si se hace muy rápido también puede surgir la despersonalización, ¿no? Que ese es un efecto psicológico importante, es decir, si tú vienes 50 años, si yo vengo 50 años o 40 años como tengo, ¿no? Vengo creyéndome que soy Mariano, que soy escritor, que soy conferenciante y que soy no sé qué, de educación de la nueva era, y me creo eso durante 40 años. En 2 semanas todo eso no se me puede diluir, porque es como que me quedo sin nada, ¿no? Y hay mucho miedo al cambio, mucho miedo a la despersonalización. De hecho, mucha gente no quiere incorporar ideas nuevas, porque dice, no, me sacan lo que yo tengo, porque hay mucho aferramiento al ego. Pero bueno, el ego se puede diluir también, pero paulatinamente, diluyendo todo ese sistema de pensamiento falso. Y ahí la persona puede incorporar elementos de amor propio, ¿bien? Es decir, no criticarse, no quejarse, no caer en victimismo, no atemorizarse, poder estar a solas con sus pensamientos, porque la persona realmente se ama, pero ama lo que es realmente, ama su alma, ama su conciencia, no ama su personalidad programada pasajera que ya ha diluido, ¿no? Entonces se puede elogiar, se puede apoyar desde la conciencia, puede descubrir su objetivo de vida, su propósito de vida, también no se autocondena, cuida mucho su cuerpo, su mente, bueno, sus energías, como lo que comenzamos a hablar aquí, ¿no? La energía femenina, la energía masculina, también el lenguaje verbal, no verbal, su entorno. Entonces,
Claro, pero antes hacer el trabajo de disolución del ego es fundamental para tener una personalidad consciente, porque hay dos diferentes tipos de personalidades. Una programada por el mundo, por la sociedad, por los mensajes, los medios de comunicación, los mensajes de las familias y el sistema educativo. ¿Bien? Esa personalidad programada. Pero si la persona diluye esa personalidad programada, comienza a elegir con libertad los atributos que quiere tener. Pero primero tiene que desidentificarse con el pequeño yo. Es decir, hacer como una especie de desapego, soltar esa personalidad programada. Y luego decir, bueno, yo en mi personalidad quiero esto, y obviamente con la reprogramación del subconsciente se puede lograr absolutamente todo. Y se puede hacer una rica personalidad consciente. Y eso conecta mucho mejor con la conciencia, porque la conciencia es algo ultra desarrollado que nosotros ya tenemos. Pero la mente no está ultra desarrollado. Por eso esta disolución del ego y el cambio del sistema de pensamiento se llama fundir la mente con la conciencia también, ¿no? Claro, sí, las bodas alquímicas. Y lo bueno, esto que a veces creo que viene la noche oscura del alma, ¿no? Creo que mucha gente lo está pasando, viste que te pasa una crisis tras otra, hasta que, viste, te cansaste de culpar al otro, te cansaste de acá, y no queda más que hacerte cargo, responsabilizarse de tu realidad y de co-crear otra realidad desde tu ser real, porque ahí se desquebrajó todo, es para diluir. No todo el ego, porque el ego nos ayuda a transitar, pero a diluir lo que no es, porque en realidad no tenemos que ser más que lo que somos, pero diluir lo que no es. Sí, esa noche oscura del alma o esa crisis, es verdad, ahí el ego comienza a diluirse. Es decir, es un aviso de la propia conciencia para modificar algo internamente. ¿Bien? Y como tú muy bien dices, la repetición de patrones, es decir, o repetición de situaciones, o repetición de relaciones, viste que hay personas que atraen a las mismas personas, Claro, eso la vida les está enseñando a que en realidad las personas y las situaciones las estamos atrayendo desde nuestro sistema de pensamiento, desde nuestro sistema de creencias. Entonces la vida te da una relación, otra relación igual, o otra situación igual, así 28. Claro, la vida te dice, ¿hasta cuándo? A ver, date cuenta que tienes que modificar algo en el sistema de pensamiento. Y entonces ahí viene la noche oscura del alma, la depresión, la crisis, como quieran llamarlo. Porque claro, la persona se resiste a modificar su ego, se resiste a diluir su ego. Entonces, pero la vida misma quiere que lo diluyas. O sea, la conciencia para liberarse quiere que lo diluyas. Entonces te da una crisis. Yo le digo a algunas alumnas, le digo, mira, al único que hay que convencer no es al cónyuge, no, a convencer al ego y a tu subconsciente, a tu, ¿verdad? Al ego, porque digamos, es la resistencia, viste que dice no, inconscientemente, por supuesto, ¿no? Pero lo que resistes, persiste. Y también le pasa a los varones, viste que dice, no, tengo que sacar esto adelante, no, y a veces cuando, en realidad, la mente cuando se relaja, viste que cuando pasa, wow, eureka, ahí viene la iluminación y te da la solución fácil, que a veces, claro, el ego, no, yo, porque sé, yo estudié, pero yo puedo, y va a ser Claro, es una resistencia lógica, hasta que se dan con el murallón y la muralla del ego, y digamos, por eso yo hoy le decía a una gente de España, digo, Dios no quiere que suframos, Dios quiere que sanemos, nada más, que retornemos al amor divino, nada más y nada menos. Exacto. Sí, dijiste algo muy interesante porque ahí, cuando se va diluyendo el ego, se desarrolla mucho la intuición, ¿no?
que justamente es algo muy, muy femenino también, la intuición, ¿no? Y sí, el sufrimiento igual es un impulsor, como decíamos antes, ¿no? La depresión, la noche oscura del alma y el sufrimiento son impulsores para darnos cuenta de que veníamos con un sistema de pensamiento errado, ¿bien? Es decir, no alineado con la verdad, es decir, alineado con el miedo. Sí, exacto. Digamos, de desamores y demás, porque bueno, pero lo bueno es que hay otra opción, ¿verdad? Igual que a mí me pasó cuando era chica, digamos, fui ayudante de una asociación civil Encuentro, acá en Rosario, que era un hogar de niños de tránsito, en donde el golpe, la violación, digamos, el maltrato infantil, y entonces ellos crecieron con esa normalidad, y nosotros le vinimos a mostrar otra normalidad del amor. Entonces, ¿qué tal si podemos probar esto de el amor, el autorrespeto, el poner límites con claridad y demás, y retomar de vuelta ese amor divino que Dios nos puso esa chispa, ¿no? Sí, sí, bueno, establecer límites es fundamental, ¿bien? Que tiene mucho que ver también con el tema de la energía masculina, ¿no? La energía, o sea, muchas veces la energía femenina no pone límites, ¿bien? Y esto de aprender a decir no y establecer límites saludables, ¿no? Es muy importante para ir desarrollando la energía masculina y porque establecer límites te permite enfocarte. Por eso se desarrollan los límites, para poder enfocarte. Obviamente enfocarte quizás en proyectos o en cosas vinculadas con lo profesional, pero también enfocarte en las relaciones. O sea, también para las relaciones, para las personas que están buscando un compañero, una compañera, decir no a lo que no quieres es fundamental. O sea, establecer límites. Y justamente para lo que tú mencionas, para evitar el maltrato físico o el maltrato psicológico, ¿bien? Poner límites, o sea, hay muchos elementos que se pueden tener en cuenta para equilibrar estas energías, ¿no? La conexión con la naturaleza también, fundamental. Pasar tiempo, sí. Practicar ahora en la playa, ¿no? Por más que hace frío, bueno, realmente es algo maravilloso. El sentir también, ¿no? El contacto con la tierra o la playa o el agua. Y también de vuelta saber fluir, que a veces no nos enseñaron, ¿no? Sí, y se recomienda mucho también para los miedos. Viste que el miedo tiene mucho que ver con lo psicológico, tiene mucho que ver con ideas en la mente, ¿no? Entonces, retomar el contacto táctil del cuerpo, caminar por la playa, abrazar un árbol, hacer natación o simplemente observar la naturaleza. Bueno, eso ayuda mucho a conectar con la energía femenina, ¿no? Y a encontrar paz interior, pero también ayuda mucho para conectar con el cuerpo. Y eso, todo lo que es las ideas y las visualizaciones y los pensamientos obsesivos, o sea, relaja mucho la mente. Conectar con el cuerpo relaja mucho la mente, porque la mente necesita desconectar, no puede estar todo el tiempo, porque aparte hay muy poca gestión de la mente. La mente tiene una parte racional, tiene una parte emocional y tiene una parte instintiva. No podemos estar todo el tiempo con la racional, no podemos estar todo el tiempo con la emocional, ni tampoco todo el tiempo con la instintiva. Entonces, la clave es equilibrio, tanto en la energía masculina como la femenina, el equilibrio, el desarrollo y el equilibrio, porque si no está desarrollada alguna de las energías, como dijimos, está descompensada. Entonces, desarrollo y equilibrio. Y lo mismo con los niveles de la mente, también equilibrarlos y también observar mucho el subconsciente, observarlo mucho y modificar lo que se tenga que modificar. Así que bueno, te vamos a continuar siguiendo con todas tus producciones, también este libro de El arte de sanar la mente tan eficaz, Gracias.
y que estás dando consultas también. Y de paso le vamos a saludar a Covadonga, que también es una genia, tu Sí. pareja, y que bueno, realmente Que hoy una está divina. cumpliendo años. Bueno, Hoy está cumpliendo años Covadonga. ¿hoy 30 cumpleaños? de... Hoy cumpleaños. Después saludar. Le vamos a mandar un saludo, felicidades, de cáncer, por eso es tan sensible. Bueno, me parece muy bien. Hipersensible. Bendiciones para los dos, gracias por ser ejemplo también.